Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 9. El Evangelio de Marcos. Los orígenes. Se sabe corporativamente poco acerca del autor de este Evangelio. En ninguna parte del libro se le menciona por nombre. Contiene relativamente pocos pasajes que proporcionen algunas indicaciones referentes a sus intereses y a su personalidad, y mucho menos algo que sirva para identificarlo. La tradición lo identifica con Juan Marcos, descendiente de una familia cristiana de Jerusalén, ayudante y suplente de Pablo, de Bernabé y quizá de Pedro. No se sabe la fecha de su nacimiento, pero probablemente era 10 años más joven que los apóstoles. En otras palabras, tenía aproximadamente 20 cuando la crucifixión. Era hijo de María, amiga de los apóstoles, la cual se menciona en Hechos 12. En casa de ella se celebraba la reunión de oración para interceder por la liberación de Pedro, y es posible que su casa haya sido el cuartel general de los dirigentes cristianos en Jerusalén. Evidentemente, Pedro buscó este sitio como el primero que debía visitar después de ser librado de la prisión en Hechos 12:12, lo cual indica que estaba seguro de encontrar allí a sus colegas a esa hora. Puede ser que en esta casa haya estado el aposento alto, en donde Jesús y sus discípulos celebraron la primera Santa Cena y en donde siguieron las reuniones de oración que precedieron al Pentecostés. Si esto fue así, Marcos estuvo bien relacionado con los dirigentes del movimiento cristiano casi desde la iniciación de este. La familia a la que Marcos pertenecía era de buena posición porque su madre tenía casa propia y sirvientes. Ahí sugieren que Marcos era el hijo prodigio de una viuda rica. Bernabé, primo de él, era sin duda poseedor de algunos bienes, porque vendió una heredad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Su hogar original probablemente era Chipre. En todo caso, Bernabé procedía de allí. Parece que Marcos creció en un medio en el que se combinaba la piedad y la cultura. Ver citas bíblicas en el libro. Lo introdujo al ministerio su primo Bernabé, el cual, después de la visita que con Pablo hizo a Jerusalén, según se recuerda en Hechos 11:30, volvió a Antioquía llevando consigo a Marcos. Cuando Bernabé y Pablo fueron al primer viaje misionero, Marcos los acompañó con el carácter de ayudante y de suplente. Permaneció con ellos trabajando juntos en Chipre, pero cuando salieron de allí para internarse en Asia, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. No se nos da la razón de su defección, pero la implicación indicaría que fue porque no se sentía llamado a ese trabajo o porque sufrió alguna reacción emocional. Quizá no le gustaba la compañía de Pablo, quizá no le interesaba la misión entre los gentiles. El hecho es que no siguió adelante con ellos. Ver citas bíblicas en el libro. Después del regreso a Antioquía y del concilio que tuvo lugar en Jerusalén, Bernabé quiso que Juan Marcos les acompañara en su segundo viaje. Pablo se opuso porque Marcos no fue con ellos a la obra. El desacuerdo entre ellos fue tan manifiesto que tuvieron que separarse. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre, mientras Pablo, con un nuevo ayudante, salió para seguir la misión en Asia. Ver citas bíblicas en el libro. En este punto, probablemente cerca del año 50 después de Cristo, Marcos desaparece de la narración del Nuevo Testamento y no vuelve a aparecer durante 10 años. Sin embargo, en la epístola a los Colosenses, Marcos se ha reunido de nuevo al grupo de Pablo en Roma y el apóstol le recomienda a la iglesia de Colosas. Algún tiempo después, Pablo le describe diciendo que me es útil para el ministerio. El antiguo desacuerdo ha quedado liquidado. Marcos evidentemente recobró la estimación de Pablo. Parece igualmente probable que estuvo asociado con Pedro por esta misma época. No cabe duda que estuvo en la iglesia desde muy al principio y que participó en el testimonio activo desde Jerusalén hasta Roma durante los años comprendidos desde el 30 hasta el 65 después de Cristo. Una tradición
preservada por Eusebio, dice que Marcos fue el fundador de las iglesias de Alejandría. Ver citas bíblicas en el libro. Fecha y lugar. El primitivo testimonio acerca del Evangelio de Marcos generalmente lo relaciona con la predicación de Pedro en Roma en la séptima década de la era cristiana. Papías, alrededor del 115 después de Cristo, según lo cita Eusebio, alrededor del 375 después de Cristo, dice: y Juan el presbítero también dijo esto. Marcos, siendo intérprete de Pedro, escribió con gran cuidado todo lo que recordaba. Sin embargo, no lo hizo en el orden en el que lo había hablado o hecho nuestro Señor, porque ni oyó ni siguió a nuestro Señor. Pero, como ya se dijo, fue compañero de Pedro, el cual le dio las instrucciones necesarias, pero no para que hiciera una historia de los discursos de nuestro Señor, por lo cual Marcos no ha errado en cosa alguna escribiendo las cosas que recordaba, puesto que puso cuidadosa atención en una cosa: no omitir nada de lo que oyó, ni asentar alguna cosa falsa en sus relatos. Eusebio cita también a Clemente de Alejandría alrededor del 180 después de Cristo, diciendo que los que habían escuchado a Pedro le rogaron a Marcos que les dejara un relato escrito de la doctrina que Pedro les había comunicado oralmente, y que Pedro autorizó que el Evangelio fuera leído en las iglesias. A Orígenes, sucesor de Clemente, alrededor del 225 después de Cristo, se atribuye haber dicho que Marcos escribió su evangelio a medida que Pedro se lo explicaba. Ireneo confirma esta tradición diciendo que después de la muerte de Pedro y de Pablo, Marcos nos dejó escritas las cosas que Pedro predicó. La confianza que nos merecen estas tradiciones queda sujeta a duda, puesto que no nos vienen directamente del siglo I, pero es digno de notarse que todas están de acuerdo en reconocer la paternidad literaria de Marcos en cuanto al segundo evangelio, y todas ellas lo relacionan con la predicación de Pedro. La tradición no está de acuerdo en cuanto a la relación de este evangelio con la vida de Pedro. Ireneo da a entender que el evangelio fue escrito después de la muerte de Pedro, presuntivamente entre los años 65 al 66 después de Cristo, en tanto que Clemente y Orígenes dan a entender que la obra se concluyó durante la vida de Pedro y que fue autorizada por él. No puede haber duda en cuanto a que este evangelio fue escrito por un hombre que conoció a algunos del grupo apostólico y que tuvo prolongado y directo contacto con la predicación de ellos. De los hechos anteriores podemos sacar algunas deducciones. 1. Marcos creció en la atmósfera religiosa del judaísmo. 2. Pudo haber sido testigo ocular de algunos de los hechos consignados en el evangelio que lleva su nombre. 3. Fue un íntimo asociado de los dirigentes apostólicos de la iglesia primitiva y debió haber estado bien informado de la predicación de Jesús y de las buenas nuevas que aquellos propagaban. 4. Fue él mismo participante en el trabajo de predicación y testigo del principio del trabajo misionero entre los gentiles. A estos hechos se puede añadir otros dos tomados del mismo evangelio. 1. El autor destaca hechos más bien que temas o tópicos. 2. Posiblemente fue él uno de los testigos del arresto de Jesús en el huerto. En Marcos 14, 51 y 52 se menciona un mancebillo que seguía a Jesús. No se nos da ninguna señal para identificarlo, ni en el lugar en que se le cita se hace notar qué relación haya tenido con el cuerpo del relato. En lo que a la narración se refiere, si se omitiera esa mención, en nada se interrumpería su continuidad. Resulta difícil resistir la tentación de descubrir en este pasaje una reminiscencia vívida del autor, pero que no tiene importancia en la trama principal de la historia. Tampoco los otros sinópticos recuerdan ese detalle.
Si esto se refiere a Marcos, entonces él fue testigo ocular de las últimas horas de la vida de Jesús y resulta perfectamente claro que la posteridad debe mucho del recuerdo de esas horas a Marcos. 3. Además, en Marcos 15:21 hay una referencia a Simón el Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo. Estos dos hombres no tienen parte en la historia. Nada más se les menciona, pero ¿por qué? Probablemente porque eran conocidos del autor y de sus lectores debido a relaciones personales. Si fue así, la fecha del Evangelio de Marcos puede colocarse dentro de los límites de una generación a partir de la crucifixión, aun cuando se conceda que estos dos hombres hayan sido niños cuando ésta ocurrió. 4. Otro interesante hecho surge de la comparación entre el discurso de Pedro en Hechos 10:34 al 43 y este Evangelio. La tradición afirma que Marcos fue ayudante de Pedro durante algún tiempo y hay cierta confirmación de ello en 1 de Pedro 5:13. Es digno de notarse que el sermón consignado en Hechos está apegado al bosquejo del contenido de Marcos. Al escribir su evangelio, recordó Marcos, según la tradición lo afirma, la predicación oral de Pedro. Por medio de todas estas consideraciones puede llegarse a la conclusión de que este evangelio es el producto de uno de los jóvenes predicadores de la época apostólica, que estuvo perfectamente relacionado con el mensaje referente a Jesús y que lo escribió tal como lo oyó, sin elaboración o embellecimientos de ninguna clase. No intentó una interpretación biográfica, simplemente dejó que los hechos hablaran en lugar de él. Si lo escribió hacia el fin de su carrera, su experiencia había profundizado y enriquecido la presentación del mensaje de Cristo. La anterior discusión acerca del autor ha descubierto ya muchas de las evidencias existentes con relación a la fecha del Evangelio. Difícilmente pudo haber sido compuesto después del año 70 después de Cristo, y sí, con mucha anterioridad, si por compuesto queremos decir hacer la colección y usar ese material sin darle precisamente publicación. El estrecho acuerdo que con Marcos guardan Mateo y Lucas, en cuyos evangelios se puede encontrar la mayor parte del material de Marcos, ha hecho que muchos crean que Mateo y Lucas usaron a Marcos como fuente informativa y que el documento escrito de Marcos precedió a los otros dos evangelios. Semejante conclusión nos llevaría a creer o bien que Marcos fue escrito en época muy temprana o que los otros se escribieron en época posterior. Sin embargo, si estos evangelios son tres diferentes presentaciones escritas del mensaje apostólico del Señor Jesús, tal como las inspiró el Espíritu Santo, sacadas de entre el material común que los apóstoles y sus asociados predicaban, surge una magnífica posibilidad que los tres hayan sido producidos simultáneamente. Para una discusión más amplia sobre este aspecto, véase la sección que trata sobre el problema sinóptico en el capítulo 6. El Evangelio de Marcos es terso, claro y certero, con un estilo adecuado para apelar a la mente romana que se impacientaba con disertaciones abstractas y de índole literaria. Se encuentran muchos latinismos en Marcos, tales como modius en lugar de almud o selemín, census por tributo, speculator por uno de la guardia, centurio por centurión y otros. Versitas bíblicas en el libro. Para la mayor parte de estos términos había equivalentes griegos. Según parece, Marcos usó estos términos latinos porque eran más comunes o más familiares. Este evangelio contiene poco énfasis sobre leyes y costumbres judías, y cuando las menciona las aplica con más amplitud que en los otros sinópticos. La evidencia interna del Evangelio de Marcos satisface perfectamente la tradición externa respecto a qué lugar de su publicación fue Roma. De cualquier modo, el Evangelio de Marcos tuvo por objeto la evangelización del laico dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano. Contenido.
El Evangelio de Marcos es una narración histórica que nos pone delante un cuadro representativo de la persona y obra del Señor Jesucristo. Fundamentalmente no es una biografía, porque no discute la parentela, el primitivo medio social, el nacimiento, la educación o la familia de su protagonista, ni intenta proporcionar información acerca de alguna fase particular de su vida. Nos da en ininterrumpida sucesión y probablemente en orden cronológico general una serie de episodios de la carrera de Cristo con algunos detalles referentes a la última semana que pasó sobre la tierra. Es casi totalmente objetivo en su desarrollo. Ofrece pocos comentarios. La narrativa constituye su propia historia. Si los últimos 12 versículos de este Evangelio, que muchos consideran que no son de Marcos porque no aparecen en los más antiguos manuscritos, tienen que ser desechados, entonces el Evangelio tiene un final singularmente abrupto. El Evangelio es lacónico, pictórico, cortante, claro y vivaz. Como un álbum fotográfico dedicado a una persona, Marcos nos proporciona una serie de características poses de Jesús sin pretender perfecta continuidad entre una y otra. Sin embargo, este Evangelio proporciona una comprensión satisfactoria de aquella divina persona y de su obra cuando reunimos la impresión total que proporcionan los particulares episodios considerados en conjunto. El tema del Evangelio se condensa en forma adecuada en el versículo inicial, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sea que las palabras constituyan un antiguo encabezado puesto a este Evangelio o que el mismo autor las haya elegido, resultan una introducción apropiada para todo su contenido. La persona de Cristo domina la narración en todo su curso. Sus obras son la principal fuente de interés y su muerte y resurrección en Jerusalén dan a la historia una emocionante culminación. No existe propósito en el Evangelio de esconder o de exagerar el elemento sobrenatural de la vida de Jesús. Los milagros casi siempre están relacionados con alguna definida necesidad humana y se hacen no por mérito exhibicionismo, sino por el alivio de alguna emergencia. Hay un firme y sereno desarrollo en la parte que a Jesús le toca hacia la meta que él mismo se ha propuesto, y en el sorprendente desenlace de la resurrección está presente lo que es mucho más que una implicación. Llegando al final se deja al lector que haga su propia decisión respecto a la personalidad cuyo retrato ha contemplado como el de un hombre y sin embargo mucho más que hombre. Versitas bíblicas en el libro. Bosquejo. Es difícil hacer el bosquejo de Marcos debido al carácter impresionista del Evangelio, porque para lograr el efecto que el autor se propone alcanzar sobre sus lectores, parece que se apoya más sobre el impacto total que producirá el Evangelio que sobre el clímax de cada una de las secciones. A pesar de todo, esperamos que el bosquejo siguiente proporcione una buena guía para entender la estructura del libro. Ver bosquejo en la página 201, 202 y 203 del libro. El bosquejo anterior se da en forma un poco más detallada que el que vimos en Mateo, para que se puedan descubrir los diversos elementos de la estructura de Marcos. A diferencia de Mateo, que sigue principalmente el tema del Mesías, Marcos se ocupa de la actividad de Jesús como Hijo de Dios, que en este caso es también el siervo de Dios. El bosquejo básico se construye con los cambios geográficos de localidad en su ministerio. Este evangelio dice poco acerca del ministerio que en cualquier época haya tenido Jesús en Jerusalén antes de su pasión, aunque Jesús debió haber estado en aquella ciudad varias veces antes de su última visita. No se movió de Galilea y de Decápolis hasta que llegó la crisis de su ministerio. Los viajes a Tiro y a Sidón o a Cesarea de Filipo tuvieron por objeto retirarse del tumulto y de la lucha ocasionada por su ministerio público, para que tuviese oportunidad de orar y de pensar solo,
y para instruir a sus discípulos en las verdades que habían percibido apenas oscuramente. Este bosquejo muestra también un desarrollo en el pensamiento de Marcos. La palabra griega eutus o euteos, que se traduce luego, inmediatamente, sin dilatación, al instante, se usa 42 veces, número mayor que el total de las veces que se usa en todo el resto del Nuevo Testamento. Esto proporciona la impresión de que no obstante lo variado y detallado que haya sido el ministerio de Jesús, él se encontraba siempre deprisa hacia una invisible meta vislumbrada por él, pero escondida para la mayor parte de sus contemporáneos y solo débilmente percibida por los discípulos en aquellos raros intervalos en que las palabras de él les iluminaban el entendimiento. Nuestro bosquejo pretende clasificar el material encontrado en Marcos. La primera sección podría llamarse Introducción, pero es más propiamente un abreviado relato de la preparación de Jesús para su grande obra. Marcos trata este periodo de la vida de Jesús en forma mucho más breve que la que encontramos en Mateo o en Lucas. No hay genealogía. La predicación de Juan se hace constar en forma rudimentaria y la tentación no se narra con detalle. Toda esta sección se ocupa de las credenciales de Jesús, puesto que fue recomendado por Juan, fue ungido por el Espíritu Santo y fue probado en el desierto. La segunda sección nos da la impresión inicial de ser nada más que una miscelánea de eventos representativos. Encontramos en ella una serie de demostraciones de la autoridad de Jesús. El milagro del hombre enfermo de parálisis, que aparece al final de una lista de curaciones, ilustra el poder de Jesús para perdonar pecados. El debate con los fariseos respecto a arrancar espigas en sábado, juntamente con el de la curación del hombre que tenía una mano seca, estableció el principio del señorío de Jesús sobre el sábado. Su autoridad sobre los demonios se menciona en diversos pasajes. La tempestad en el lago de Galilea manifiesta su poder sobre los elementos de la naturaleza. La resurrección de la hija de Jairo demuestra su poder sobre la muerte. Junto con estas pruebas de la superioridad de Jesús, Marcos consigna gran parte de su enseñanza, pero el principal énfasis en esta primera parte de su narración lo pone sobre el derecho de Jesús a hablar y a actuar como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. Ver citas bíblicas en el libro. La tercera sección continúa con la enseñanza y milagros de la segunda, pero dando mayor espacio al elemento de lucha. La incredulidad de sus paisanos, la presión política de Herodes que había ejecutado a Juan el Bautista y que por consecuencia vería a Jesús con sospecha. El peligro de la popularidad que fácilmente podía dar con su divina misión en tierra, convirtiéndola en demagogia, y el tradicionalismo de los fariseos crearon presiones que Jesús tuvo que resistir. Finalmente, después de un inútil intento de retirarse de inoportunas multitudes, llegó a Tiro y a Sidón, territorio gentil en donde no sería tan bien conocido, pero aún allí se solicitó su ayuda. Esta sección que nos trae el apogeo de su ministerio arroja luces y sombras sobre la obra de Jesús. Se colocan en contraste con la aturdida avaricia de las multitudes, su compasión para ellas, su solicitud para ministrar a los necesitados y su sabiduría para contestar preguntas. Ver citas bíblicas en el libro. La cuarta sección comienza con el retiro de Jesús a Cesarea de Filipo. Marcos, al igual que los otros sinópticos, considera esto como el punto crucial en la carrera de Jesús. Jesús desafió a sus discípulos para que hicieran una confesión personal de fe en él. Descorrió delante de ellos por primera vez la necesidad de su muerte y luego, en la escena de la transfiguración, les reveló la realidad de su gloria. Una y muchas veces les enseñó que debía morir y resucitar,
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Ver citas bíblicas en el libro. La sección quinta se extiende sobre las consecuencias que esta gira tuvo en los asuntos del Señor Jesús, describiendo el viaje final hacia la cruz. En la enseñanza que Jesús dio a sus discípulos en la curación de Bartimeo, a quien se menciona personalmente por nombre, y en la presentación popular de la dramática entrada a la ciudad, demostró su actitud pronta para el servicio de Dios y del hombre. En las controversias con diversos grupos religiosos y en el discurso apocalíptico que dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos, Jesús colocó los principios de pensamiento y de predicación del futuro por medio de los cuales se explica más perfectamente el resultado de su divina misión. Destacó principalmente el punto de vista divino acerca de la vida humana, culminando con su regreso al fin de esta era. Marcos no empequeñece en manera alguna la tragedia de la cruz, pero antes de contar los eventos de la pasión, indica que Jesús se sobrepondrá triunfalmente ante el aparente desastre que tiene que afrontar. La sección que trata de la pasión no varía mucho en sus hechos esenciales de la historia contada por los otros evangelios. Los pocos días de la vida de Jesús se dan en riguroso orden cronológico como se hace con otro periodo igual de su vida. Efectivamente, este fue el periodo más vívido y el más importante. El estilo concreto y sencillo de Marcos intensifica el valor de la narración y hace que uno se pregunte por qué tan maravillosa persona, con tan tremenda autoridad, tenía que llegar a tan intempestivo fin. Ver citas bíblicas en el libro. Dos respuestas a esta pregunta aparecen en el mismo Evangelio. Una es la declaración de Jesús en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. La tragedia presentada en el Evangelio fue parte inevitable de su servicio a los hombres y de la redención hecha por él para ellos. La otra respuesta se encuentra en la última sección que trata de la resurrección, del 16, 1 al 8 y 20. El descubrimiento de la tumba vacía fue prueba de que algo había acontecido en el huerto de José que no podía explicarse sobre una base meramente natural. El testimonio positivo del ángel y el repentino terror de las mujeres fue prueba de que lo inesperado había acontecido y de que en realidad Jesús había resucitado. Se ha discutido sobre base textual la autenticidad de los últimos 12 versículos de Marcos, porque varios de los más antiguos y más fidedignos escritos los omiten por completo. Existen varios finales de los cuales el que nos es familiar es el mejor de todos. En cualquier caso, representa una información cuyo origen podría encontrarse en los finales del siglo segundo y que tienen marcada afinidad con las otras informaciones acerca de la resurrección, de manera que hay buenas razones para creer que la información de Marcos es auténtica. Si la escribió el mismo Marcos, probablemente la añadió como epílogo, puesto que comienza con un resumen de lo que ya había afirmado en los primeros 8 versículos. Hace resaltar la incredulidad de los discípulos, como si quisiera decir que aún después de la culminante demostración de la autoridad de Jesús sobre la muerte, había muchos que permanecían en la incredulidad y que necesitaban una exhortación adicional que ayudara a su fe. Ver citas bíblicas en el libro. Énfasis. Como ya hicimos notar, Marcos es el evangelio de la acción. Carece de prólogo, a menos que se tome como tal el título. Tiene muy pocas citas directas del Antiguo Testamento que pudieran realizar la interpretación profética, aunque contiene numerosas alusiones y referencias. De las 70 parábolas y expresiones parabólicas que se encuentran en los evangelios, Marcos tiene solamente 18,
aunque algunas de ellas se encuentran ocupando apenas el espacio de una frase cada una. Considerando su tamaño, Marcos, sin embargo, concede más espacio a los milagros que el que le dan cualquiera de los otros evangelios, porque de un total posiblemente de 35, Marcos consigna 18. Lucas, por ejemplo, en 91 páginas de texto griego, narra solamente 20 milagros, en tanto que Marcos, en 53 páginas de la misma clase de texto, incluye 18. Claro se ve que Marcos tiene más interés en hechos que en teorías. Marcos es el evangelio de las reacciones personales. A través de todas sus páginas se hace mención de las reacciones de los auditorios que escuchaban a Jesús. Estaban asombrados, criticaban, atemorizados, intrigados, atónitos, decididamente hostiles. Hay cuando menos 23 referencias de esta clase. La narración presenta su propia apelación como si en el reflejo de la mente popular uno pudiera ver la evaluación de las actitudes modernas hacia Jesús. Además de estas notas incidentales de la reacción popular, se consignan muchas otras entrevistas de Jesús y hasta observaciones referentes a su aspecto personal. Ver citas bíblicas en el libro. Todos estos pincelazos y otros más hacen de Marcos el Evangelio de la vivacidad. Hay en él 151 veces en que se usa en forma histórica el tiempo presente del verbo y muchas veces en que se usa el pasado imperfecto, pero en una y en otra se presenta la acción en proceso de desarrollo más que como un simple acontecimiento. Ocurren frecuentemente frases vívidas. El espíritu le impele al desierto. Descubrieron el techo. Los espíritus inmundos se postraban delante de él. Echaba las olas en el barco de tal manera que ya se anegaba. Mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Las frases en curvilla son unos cuantos ejemplos tomados del texto al azar para ilustrar el vigor y la frescura del estilo de Marcos, estilo que demuestra incuestionablemente el testimonio oral de un testigo ocular que estaba diciendo con exactitud lo que vio y en qué forma. Aquello le afectó a él y a otros. Ver citas bíblicas en el libro. El propósito de este evangelio parece ser ante todo de carácter evangelístico. Constituye un esfuerzo para presentar la persona y la obra de Cristo delante del público como un nuevo mensaje, el evangelio, tomando en cuenta que el oyente carece de conocimiento teológico o de la enseñanza del Antiguo Testamento. Sus breves anécdotas, sus sentencias epigramáticas, sus certeras aplicaciones de la verdad son precisamente las que un predicador al aire libre tendría que usar al contar la historia de Cristo en una multitud heterogénea. Aunque este evangelio en cuanto a su estilo no puede considerarse fundamentalmente literario, la persona de quien habla constituye su materia principal, dándonos por eso un Cristo que a la vez resulta de actualidad e inevitable. Personajes. Marcos no se especializa en bocetos biográficos, aunque muchos de los personajes de sus páginas están más definidamente grabados que los que se presentan en Mateo. El mancebo que se escapó de los soldados en el huerto, Alejandro y Rufo, Simón el leproso, se mencionan como conocidos del autor y posiblemente también de sus lectores. Ver citas bíblicas en el libro. La referencia a Alejandro y a Rufo es particularmente interesante, puesto que implica que los lectores de Marcos los conocían y eran sus contemporáneos. Si Rufo se identifica con el que se menciona en Romanos 16:13, la fecha de Marcos puede colocarse entre los años 56 al 66 después de Cristo y confirmarse además que originalmente se escribió en Roma. Sin embargo, Marcos no menciona tantas personas como Lucas,
ni las usa como modelos con la amplitud con que la hacen Lucas y Juan. Demuestra haber estado más interesado en el desarrollo de su relato que en el énfasis de personajes individuales. El hecho de que nombre algunos sugiere que posteriormente se convirtieron en celebridades dentro de la comunidad cristiana, antes de que el Evangelio se escribiera.